Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Ante los hechos ocurridos en los últimos días en relación con la apertura de la aduana comercial en la frontera del Tarajal y tras haber tenido esta mañana una reunión con la delegada del Gobierno y otra reunión con el presidente de la Cámara de Comercio y la presidenta de la Confederación de Empresarios, a la que han asistido la consejera de Hacienda y el consejero de Turismo y Comercio, he creído conveniente celebrar esta comparecencia para poner de manifiesto cuál es la posición del Gobierno de la ciudad en relación con la situación en la que se encuentra la pretendida apertura de la aduana comercial en la frontera. Y quiero decirle al respecto que, tal como hemos venido reiterando desde hace tiempo, el Gobierno de la ciudad considera que la apertura de dicha aduana, si finalmente se consigue, constituirá un avance de significada relevancia en la normalización que todos deseamos de la frontera del Tarajal, de acuerdo con su condición de frontera exterior de la Unión Europea. En este caso, en lo que hace referencia al tránsito de mercancías. Y que, por tanto, siendo esto así, el Gobierno de la ciudad entiende que se debe de continuar en el empeño para conseguir la apertura de esta aduana comercial y que, además, esta apertura se debe de producir de acuerdo con unos cánones de funcionamiento, códigos de funcionamiento que permitan calificarse de convencionales, que sea una aduana comercial convencional, tanto en lo que se refiere a las expediciones comerciales como en lo que se refiere al régimen de viajeros. Sin otras limitaciones que las que puedan derivarse de la normativa que resulte de aplicación o de las capacidades logísticas que en cada momento se dispongan. Unas condiciones derivadas de la aplicación de la normativa y de las capacidades logísticas disponibles que tienen que ser transparentes, conocidas por todos y para cuya elaboración se debe de contar con los agentes operadores, con los operadores aduaneros y también con la representación empresarial de nuestra ciudad. Este es el posicionamiento del Gobierno. Creemos que debe de haber una aduana comercial y creemos que tiene que funcionar de manera convencional. Es un hecho relevante, insisto, para la normalización del funcionamiento de nuestra frontera, la de todos. Pero también el Gobierno de la ciudad considera y queremos transmitir que la solución económica de Ceuta no puede depender de la apertura de la aduana comercial. El Gobierno de la ciudad considera que el futuro económico de Ceuta tiene que estar basado en la idea de más España y más Europa. Más España y más Europa para que la estabilidad de nuestra economía no dependa de ningún tercero. Y que al respecto de esto, la experiencia, el asesoramiento recibido, los contactos que hemos mantenido, nos indican dos cosas que voy a recordar y que me parece que también son importantes. Una de ellas que no es ninguna utopía, que no es ninguna aspiración utópica, ninguna meta inalcanzable, aspirar a un modelo económico sólido, estable, con mayor capacidad para crear empleo, verde, azul e inteligente. Es posible. Y la segunda cosa que nos indica la experiencia que vivimos, los asesoramientos recibidos, los contactos, es que para lograrlo se requiere del apoyo y del impulso del Estado. Necesitamos del apoyo y del impulso del Gobierno de la Nación y, en algunos casos, también de las Cortes Generales. Y ese impulso hoy lo quiero concretar en algunas medidas que no pretenden ser exhaustivas, pero que nos parece que sí son muy importantes para conseguir ese objetivo que
que todos compartimos de un modelo económico basado en la idea de más España y de más Europa. Esas medidas las he agrupado en 5 apartados a efectos expositivos y digo que no son exhaustivas, es decir, que probablemente habrá alguna más que no esté, pero procuraremos ir completándola con lo que seguidamente también voy a comentar. El primer apartado es la suficiencia energética y, por tanto, hace referencia a la culminación del proyecto sobre conexión eléctrica de Ceuta con la península mediante el tendido del cable submarino. Las obras se han empezado, pero hay que culminarlas sin plazos, porque tiene una función fundamental para nuestro desarrollo económico. El segundo apartado tiene que ver con el régimen económico y fiscal especial. Y ahí consideramos algunas medidas verdaderamente determinantes. La primera, recuperar el régimen que teníamos de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, de tal manera que no estén sometidas a ninguna limitación temporal en cuanto a su vigencia y podamos tener el 75% de bonificación en dichas cuotas a la Seguridad Social, un porcentaje que es el que se hablaba antes de aprobar el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico de Ceuta en octubre de 2022. La segunda tiene que ver con el impuesto sobre sociedades y hace referencia a la bonificación que en el mismo se contempla por la creación de puestos de trabajo en Ceuta. Ahora mismo está establecido en que la bonificación por cada puesto de trabajo sea de 50.000 euros hasta un límite de 400.000 euros, es decir, 8 puestos de trabajo. Lo que nosotros proponemos es que se modifique esta medida para que se amplíen los 50.000 euros y para que no haya tope máximo en cuanto al importe total de dicha bonificación. La tercera cuestión, dentro del régimen económico y fiscal especial, tiene que ver con la modificación legal del IPSI, la modificación de la ley que regula el IPSI al objeto de cumplir básicamente con 3 objetivos. El primero de ellos, mejorar la competitividad del comercio local. El segundo de ellos, para evitar el efecto cascada que la aplicación del IPSI produce en algunos sectores económicos, como es la construcción. Y el tercero, facilitar el tránsito a ese modelo económico al que antes me refería, verde, azul e inteligente. Y la cuarta iniciativa dentro del ámbito del régimen económico y fiscal y especial es blindarlo. Blindar el régimen económico y fiscal para que no nos pase lo que nos ha pasado con las bonificaciones a la Seguridad Social. Es decir, para que cualquier modificación que se pretenda llevar a cabo del mismo cuente con la audiencia de la ciudad autónoma de Ceuta. El tercer apartado, el puerto, el turismo y el comercio. El puerto está manifestando unos claros síntomas de dinamismo y de apertura de nuevos horizontes, de captación de nuevos tráficos, de modernización y de avance. Creemos que eso se debe de consumar y se debe de culminar y hay que apoyar al puerto para que esto pueda conseguirlo. ¿Y cómo hay que apoyarlo? Cumpliendo con lo que establece al respecto el Plan Integral sobre el Desarrollo Socioeconómico al que antes me refería. Y en el caso del puerto habla de aumento de las capacidades, de los nuevos tráficos a los que también hacía alusión, de la redefinición de usos, de la electrificación de los muelles y de un nuevo marco institucional y financiero. Que esto se cumpla y que se cumpla cuanto antes. También que se lleven a cabo las medidas que sean necesarias para eliminar las dificultades que ahora mismo tienen los productos que llegan a Ceuta o son originarios de nuestra ciudad en el acceso a la unión aduanera. Por otra parte, la articulación de los mecanismos necesarios para abaratar y de manera sustancial el coste de las comunicaciones marítimas y aéreas con la península. Y en quinto lugar, dentro de este apartado del turismo y del comercio, apoyar todos aquellos proyectos que vayan encaminados a mejorar las infraestructuras y las instalaciones con incidencia directa en el desarrollo del turismo y del comercio. Y ahí incluimos también
continuar con la labor de rehabilitación de nuestro rico y valiosísimo patrimonio histórico y cultural. El cuarto apartado, dentro de estas medidas, haría referencia al suelo, a la vivienda y al urbanismo. Y ahí creemos que hay tres medidas importantísimas que deben de culminarse. La primera de ellas hace referencia a la necesidad de cumplir en los plazos previstos con la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa de la ciudad, según el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado de fecha 28 de julio de 2023. El segundo, la ejecución del plan que está elaborando la ciudad de manera coordinada y conjuntamente con la Administración General del Estado y que contempla aumentar el parque de viviendas en nuestra ciudad, sociales y también de precio tasado, en unas 800 nuevas viviendas. Y el tercero, que también se cumpla con lo que se establece en el plan integral sobre la promulgación, aprobación de una ley específica de suelo y ordenación urbana para Ceuta. Y el quinto apartado sería el referido al emprendimiento, la formación y la economía del conocimiento. Y tres medidas: la aplicación de programas de apoyo a nuestras pymes y autónomos, que lo necesitan. La segunda, la puesta en marcha de la construcción y desarrollo del proyecto denominado Ciudad de la Formación Profesional. Y, en tercer lugar, ampliar la oferta de estudios universitarios y de posgrado. Estas son las 15 medidas que nosotros consideramos desde el Gobierno que se deben de poner en marcha de manera inmediata para poder conseguir ese objetivo de un nuevo modelo económico basado en la idea de más España y más Europa, que, insisto, tiene por objetivo fundamental que la estabilidad económica de nuestra ciudad no dependa de ningún tercero. Quiero decir al mismo tiempo, porque es una precisión creo que conveniente, que estas 15 medidas que yo acabo de comentar ya se las planteé al presidente del Gobierno de la Nación en la reunión que tuve el 22 de noviembre del año pasado. Así como que también, como he referido, algunas de ellas, prácticamente más de la mitad, están recogidas en el Plan Integral sobre Desarrollo Socioeconómico. Luego tampoco nos estamos inventando nada. En cualquier caso, lo que sí quiero decirles es que tanto la apertura de la aduana comercial como el tránsito hacia un nuevo modelo económico constituyen asuntos de interés estratégico para Ceuta. Y digo estratégico porque creo que ambos guardan una relación directa con la previsión contenida en la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en diciembre de 2021, en donde creo que de manera casi literal se dice que la situación peculiar de nuestra ciudad en cuanto a su ubicación geográfica y también la especificidad derivada de ser frontera exterior de la Unión Europea en el continente africano exige de un esfuerzo especial por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Ceuta. Por tanto, es un asunto estratégico. ¿Y esto qué significa? Pues que los asuntos estratégicos se tienen que abordar desde la responsabilidad, la lealtad institucional y el sentido de Estado. Y esto es lo que vamos a hacer en el Gobierno de la ciudad. Y también significa que hay que procurar, en relación con los asuntos de Estado, pues tener el mayor respaldo, el mayor consenso posible. Y esto es lo que vamos a procurar desde el Gobierno de la ciudad. Por tanto, en los próximos días nos vamos a reunir con los distintos grupos de la Asamblea y vamos a convocar a la mesa de diálogo social para tener una posición común en relación con esta cuestión que consideramos determinante, decisiva para el presente y porvenir de nuestra ciudad en todos los aspectos. Y ahora estoy aquí para atender las preguntas que quieran hacerme al respecto. Buenas tardes, señor Vivas. Me gustaría conocer si usted esperaba algún pronunciamiento del Gobierno de España en este tiempo sobre el tema de la aduana comercial.
Bueno, ya le he dicho que yo he hablado esta mañana con la delegada del Gobierno y también le quiero comentar al respecto que cuando se suscitó en prensa la posibilidad de que se produjera esa apertura para el día 8, me parece que la publicación apareció el día 2 de enero, yo hablé con el Ministerio de Asuntos Exteriores y me dijeron que sí, que se estaba trabajando en el asunto, que no había fecha fija y que algunas de las cosas que se estaban publicando no eran exactas, no se correspondían con la realidad. Luego el día 7 me llamó la delegada del Gobierno para decirme que el día 8 se procedería a la apertura. Y luego lo que todos ustedes conocemos. Yo creo que el pronunciamiento del Gobierno de la Nación no ha tenido modificación en relación o respecto del que ya se produjo a la hora de aprobar el Plan Integral para el Desarrollo Socioeconómico, en donde figura como una de sus medidas la apertura de la aduana comercial en la frontera del Tarajal. Reitero, me parece que es un asunto de muchísima entidad, que además constituiría de lograrse un paso relevante para la normalización de la frontera. Creo que ha sido un paso relevante en esa normalización en cuanto al tránsito de personas, la exigencia de visado a las personas que no residen en el espacio Schengen para acceder a Ceuta, y en el ámbito comercial sería un paso relevante el establecimiento de la aduana tanto para las expediciones comerciales como en el régimen de viajeros, siempre de acuerdo con unos cánones de funcionamiento convencionales en relación con las aduanas comerciales que existen en el resto de España y de Europa. ¿Sería una mala noticia, como ha salido en algunos medios, que realmente la aduana o la apertura de la aduana fuera una contrapartida en relación a una petición de Marruecos y lo vinculan al espacio aéreo del Sáhara? Que estuviéramos dentro de un tablero de juego que, bueno, de alguna manera no tiene relación una cosa con otra. Bueno, mire, yo no quiero especular sobre ese tipo de cuestiones porque no tengo ningún tipo de información al respecto. Hablo en nombre del Gobierno de la ciudad y creo que hemos sido claros. Es decir, nosotros queremos que se establezca la aduana comercial porque normaliza la frontera entre dos países vecinos, dos países amigos, se tiene que normalizar desde nuestra perspectiva, pero también desde nuestra perspectiva, por muchas razones, Ceuta no puede depender de la aduana comercial. Ceuta tiene que optar estratégicamente por un modelo económico basado en más España y más Europa. Y creo que he sido muy explícito. Más España y más Europa para que la estabilidad económica de Ceuta, con todo lo que ello supone, no dependa de ningún tercero. Por tanto, si eso ocurre y se logra y el Estado está en condiciones de poderlo lograr, contando con el concurso de toda la sociedad ceutí y de sus instituciones, preguntas como la que usted me hace, pues no tendrían tanta trascendencia. Marruecos podrá plantear lo que quiera plantear de manera legítima y España también de manera legítima podrá responderle a Marruecos lo que estime pertinente en defensa de los intereses de España. Y no tendremos que hablar que esto tenga que ver o no con la aduana comercial de Ceuta, porque Ceuta no dependerá de esa aduana comercial. ¿Ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores con usted en estos días? Yo hablé con el Ministerio de Exteriores y quedamos en tener una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores. La voy a pedir, pero la quiero pedir después de que hayamos tenido la mesa de diálogo social, porque yo creo que esta es una cuestión que no debe de ser una cuestión del Gobierno de la ciudad, tiene que ser una cuestión de Ceuta. Lo que a mí me gustaría sería que la posición respecto de la aduana comercial, tras los hechos ocurridos últimamente, y la posición respecto de la opción estratégica de Ceuta de cara al futuro económico de nuestra ciudad fuera una posición de todo Ceuta, o por lo menos de la mayoría de Ceuta. La unanimidad no siempre es fácil y tampoco yo creo que podamos situarla como un objetivo realizable. Pero sí, un amplio respaldo y un amplio consenso al que antes me he referido, sí. Yo creo sinceramente que estamos en condiciones de poderlo lograr
en cuanto tanto a qué consideramos respecto de la aduana comercial y qué consideramos cuál tiene que ser el vector prioritario para el futuro económico, lo podemos conseguir y lo podemos plantear como una posición común de Ceuta. Y por mi parte, en otro asunto, ayer el Gobierno de Ceuta, o al menos su consejero de Presidencia y Gobernación, firmaba la Declaración de Asturias. Me gustaría conocer qué medidas en materia de vivienda se aplicarían en la ciudad y qué efecto tendría desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las arcas públicas, las medidas que se pudieran adoptar. Bueno, yo creo que estamos lo he dicho antes, ¿no?, en fase de elaboración de un plan de vivienda que tiene como objetivo 800 viviendas nuevas, en lo que hace referencia a viviendas de carácter social y en lo que hace referencia a viviendas de precio tasado. Estas viviendas este plan tiene dos objetivos que coinciden con lo que ayer se trató en la reunión de Asturias. Por una parte, aumentar la oferta y por otra parte, atender a los colectivos vulnerables. Si ampliamos las ofertas, se repercutirá positivamente en el precio de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler. Y si además se atiende a los colectivos vulnerables, como pueden ser los jóvenes o personas sin recursos para poder acudir al mercado, pues creo que también habremos cumplido con una función social importante. Yo lo que espero es que el plan que estamos elaborando cuente también con un amplio respaldo, tanto desde el punto de vista político en la Asamblea, que sea respaldado por la mayoría de los grupos de la Asamblea, como desde el punto de vista institucional, que sea también fruto del entendimiento, el acuerdo, la cooperación y la colaboración entre la Administración de la ciudad y entre la Administración General del Estado, porque estamos hablando de un asunto también de Estado que requiere, por tanto, de esa lealtad institucional y colaboración entre administraciones. Hoy, el consejero está en una reunión importante que ha convocado el Ministerio de la Vivienda y allí va a defender el plan de vivienda de la ciudad de Ceuta. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya, presidente. A mí me gustaría preguntarle si a usted, la delegada del Gobierno, le ha explicado qué sucedió realmente el miércoles de la semana pasada. Porque esa furgoneta, en el caso de Ceuta, que comenzó su tránsito, finalmente no lo culminó hacia Marruecos, porque prácticamente una semana después no se ha dado ningún tipo de explicación. No sabemos si realmente aquello pretendía ser la apertura de la aduana comercial o simplemente era una prueba piloto más, y ni los medios de comunicación ni los ciudadanos de Ceuta tienen ningún tipo de información de qué sucedió ese día en la aduana y por qué no transitaron esos vehículos ni desde Ceuta ni desde Melilla. Sí, yo creo que no era una prueba, era la apertura. Luego se pretendía que fuera la apertura. Lo que me ha dicho la delegada del Gobierno es que fueron cuestiones de índole técnica, de técnica aduanera, la que impidieron que se culminara esa apertura, y también quizá una falta o poca flexibilidad a la hora de la aplicación de esa normativa. Esta es la información que a mí me ha facilitado la delegada esta mañana. Y en otro orden de cosas, usted se ha referido en varias ocasiones a lo largo de la intervención a ese plan estratégico de desarrollo socioeconómico que se aprobaba hace ya bastante tiempo, y me gustaría conocer qué opinión le merece el desarrollo que está teniendo, si cree usted que se está cumpliendo con los objetivos y si tiene un porcentaje la ciudad autónoma de cumplimiento de esas medidas que se presentaban hace ya más de 2 años. Sí, tenemos el porcentaje de cumplimiento que yo no me sé en estos momentos y por tanto no quiero tampoco confundirles a ustedes, pero creo que el porcentaje de cumplimiento no se puede determinar diciendo hay 80 medidas, que me parece que son las que componen el plan, y de las 80 y cumplidas 40, por lo tanto, aprobamos con un 5 o tal. Creo que ese no sería una evaluación objetiva, ni tampoco la que se necesita, porque, como comprenderá, no todas las medidas tienen el mismo peso. Yo que he hecho aquí esta mañana,
pues he sacado algunas de las medidas que están en el plan integral, algunas otras no estaban, pero he sacado algunas de las medidas que estaban en el plan y he configurado este paquete de 15 medidas que me parecen determinantes. En el plan hay algunas medidas determinantes que se han puesto en marcha. ¿Cuáles? Pues antes me he referido, se han iniciado las obras para la conexión eléctrica con la península. Eso me parece a mí que es una medida muy importante, ahora hay que culminarla. Otra medida importante que se puso en marcha como consecuencia del plan, la cesión de suelo por parte del Ministerio de Defensa a la ciudad. Está tasada en unos 60 millones de euros en cuanto a valor. Superficie, pues significa el 8,5% de todas las superficies del suelo de Ceuta. Por tanto, genera una expectativa, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento residencial como de equipamientos e infraestructuras dotacionales de servicios públicos, como para el desarrollo económico, verdaderamente importante. Pero también es verdad que en el plan hay cosas que no se han hecho y que también son muy importantes. Lo que se decía que iba a significar una mejora, por eso la hemos puesto aquí, de las bonificaciones a la seguridad social, pues se ha convertido que no ha sido una mejora, ha sido un empeoramiento, cuando todo el mundo estaba esperando que fuera el 75%. En el tema de los servicios básicos, pues en sanidad pues prácticamente no ha habido ningún avance cuando en el plan se contemplaba. Lo mismo podemos decir de educación o lo mismo podemos decir de la construcción del BRUL. Por tanto, digamos que el plan ha habido cosas que se han hecho y que son importantes, pero hay otras muchas cosas que son importantes y que quedan por hacer y que hay que hacer. Hoy yo me he referido a 15 medidas de carácter económico porque estaba hablando del futuro económico de la ciudad y del modelo al servicio de ese futuro, de una economía más sostenible, más sólida, con mayor capacidad para crear empleo, verde, azul e inteligente. A eso me he referido a las 15, pero hay otras medidas dentro del plan que merecen de ser impulsadas y acometidas. ¿Les le da usted ese 5 o no? Bueno, no me ponga usted en esa tesitura de tener que calificar, porque ya les digo que hay cosas muy importantes que se han hecho, hay otras cosas importantes que no se han hecho y que se deben de hacer, y en el tema económico, ahora, visto lo visto con la aduana comercial, creo que es necesario echar el resto para poder conseguir ese objetivo de un modelo económico que transmita seguridad y confianza a los ceutíes y a las personas que tienen a través de sus inversiones darle contenido a esa aspiración legítima de prosperidad, estabilidad y creación de empleo en nuestra ciudad. Fuera de esta cuestión, sí quería preguntarle por el otro asunto que nos ha ocupado durante gran parte de la segunda mitad del año, que ha sido la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. No sé si se han producido avances para tratar de lograr esa modificación legislativa. Y, por otro lado, cómo se ha iniciado el año, si se siguen produciendo esas llegadas que hemos visto de forma continua en los últimos meses. Muchas gracias. Bueno, diciembre fue un mes muy complicado, muy difícil al respecto. En lo que va de enero hay una cierta tranquilidad en lo que se refiere a las llegadas, pero la situación en Ceuta sigue siendo insostenible. Es decir, en Ceuta ahora mismo el 70% de los menores están alojados en recursos de emergencia y provisionales. Esto indica una manifiesta precariedad en el funcionamiento del servicio. Ceuta tiene excedida en un 400% su capacidad de acogida. La cuota de acogida de Ceuta multiplica por 20 a la media nacional. Es decir, la situación es absolutamente insostenible. De no haber sido por la ayuda concedida en el último Consejo de Ministros, se hubiera producido la quiebra del equilibrio presupuestario de la institución en la liquidación correspondiente al pasado ejercicio de 2024. Por tanto, no podemos mantener esta situación por mucho tiempo. En consecuencia, el Gobierno de la ciudad sigue apostando por una solución estable, de Estado, solidaria, que garantice la posibilidad de trasladar menores desde Ceuta y desde otros territorios también tensionados
a otras comunidades autónomas españolas de manera ordenada, de manera vinculante, en base a unos criterios objetivos y contando con la financiación del Estado. Esta es la posición del Gobierno de la ciudad, es la que transmitimos reiteradamente en todos los foros a los que vamos y es la que esperamos poner de manifiesto en la próxima conferencia sectorial que está previsto que se lleve a cabo en nuestra ciudad. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Reiterando las cuestiones de la información, Delegación de Gobierno se ha mostrado muy opaca. Usted nos dice que ha mantenido contactos con la delegada, pero esos contactos no transmiten información. Quiero decir, usted tampoco sabe cuál es el régimen que hay programado para la aduana, ni cuáles han sido los problemas técnicos. No, yo creo que la delegada del Gobierno es delegada del Gobierno y, por tanto, creo que la delegada del Gobierno, si no transmitió más, estoy convencido, ella no me lo ha dicho, pero es lo que yo deduzco, fue porque desde el Gobierno, en el ministerio correspondiente, le dirían que tratara el asunto con discreción. No me cabe la menor duda. No creo que la opacidad sea debida, lo digo con toda sinceridad y honestidad, sea debida a una actitud que partiera de la propia delegada del Gobierno. Es mi opinión personal y la digo con absoluta honestidad. ¿Que cree que ese es el camino que se debe de seguir? Yo creo que no. Es decir, yo creo que esta cuestión, siendo importante y teniendo en cuenta además que se puede esperar una actitud responsable, consecuente y con sentido de Estado de la interlocución que se lleve a cabo, se tiene que abordar de manera transparente y se tienen que decir las cosas tal como son. Yo creo que eso no tiene ninguna contraindicación y eso es lo que nosotros estamos planteando, que haya la suficiente información, que las condiciones de apertura se conozcan de manera transparente y por parte de todos y que las condiciones que haya que establecer, que yo estoy convencido que tiene que haber condiciones, porque hay que saber la mercancía que se puede exportar, los aranceles que hay que pagar, seguramente tendrá que haber un horario de despacho, porque claro, es que también las capacidades logísticas, como yo decía antes, y no sé si me he explicado bien, no son ilimitadas. Si vamos al Tarajal sabemos lo que hay. Es decir, que esto de ahí no se puede deducir que uno tenga una capacidad ilimitada para operar. Lo lógico y lo razonable es que entre las autoridades de nuestros dos países, de España y del vecino de Marruecos, pues haya una coordinación para saber eso, horarios, qué tipología de vehículos, qué tipo de vehículos, la documentación que haya que presentar, pero que eso sea de dominio público, que sea transparente y que además sea convencional, que solamente esté limitada y restringida por la ley o por la capacidad logística. Bueno, muchas gracias a todos.